El proyecto Cuidando sin Límites nace de la necesidad de trabajar sobre una atención más humana, más respetuosa con la dignidad de las personas. Esa es la base fundamental por la cual se generó este proyecto. Este proyecto forma parte del proceso de implantación de la norma Liberacare. ¿Qué es esta norma? La norma Liberacare lo que nos permite son adquirir una serie de herramientas, es una guía para reducir de manera progresiva las contenciones, tanto físicas como químicas. Pero no solamente pretende ser esta guía, sino pretende dar un cambio en el paradigma, un cambio en la mirada hacia nuestros pacientes. Pasamos de tener un paradigma muy centrado en la clínica de nuestros pacientes, en su sintomatología, en que es una historia clínica, un conjunto de signos y síntomas, sino hemos pasado a tener a la persona como centro. En Fundación Hospitalaria Sant Boi, dentro del área de atención intermedia, tenemos el perfil de paciente psicogeriátrico que atendemos aquí. Dentro del área tenemos varias unidades, como es la convalescencia, la larga estancia, donde los pacientes pueden entrar aquí y poder atender las alteraciones conductuales que tienen dentro de su problema de salud mental o de deterioro cognitivo avanzado. Nosotros hemos querido apostar por la dignidad de la persona, intentando focalizarnos en todo el tema de los valores que tiene la institución, dentro de los valores institucionales de identidad hospitalaria, buscando la atención centrada en la persona. En este caso, bajo la norma Liberacare, hemos desarrollado el programa Cuidando sin Límites, donde queremos atender a la persona individualmente, según sus necesidades, según su historia de vida, y con ello estamos consiguiendo reducir las caídas de estas personas que atendemos, reducir el consumo de psicofármacos y así poder hacer una atención centrada en la persona con mucha más calidad, más dignidad y con una ética profesional adecuada a nuestra identidad hospitalaria. ¿Cómo aterrizamos el proyecto Cuidando sin Límites en nuestro día a día, en nuestra práctica diaria? A través de un trabajo, de un trabajo en conjunto con un equipo líder, con un grupo de profesionales de diferentes unidades en el área intermedia. Se ha trabajado diferentes procesos y se ha intentado mejorar todo lo referente a atención centrada en persona y introducir este cambio de cultura a la eliminación de sujeciones dentro de lo que es el área intermedia en psicogeriatría. Por una parte, se intenta conocer mucho más en profundidad todo lo relacionado a atención más centrada en el usuario, como por ejemplo es la historia de vida. Conocemos lo que son motivaciones, preferencias, gustos, para poder dar una pauta de trato más individualizada y más centrada en la persona. Una historia de vida es una técnica narrativa que consiste en la elaboración de un relato biográfico con una finalidad terapéutica o de investigación. ¿Cómo la elaboramos? Para elaborarla realizamos entrevistas o bien a la familia o bien al usuario. Siempre priorizaremos que sea el usuario para que la información sea más directa, pero en nuestras unidades muchos de nuestros usuarios tienen afectación cognitiva y por eso a veces no podemos realizarlas enteras con ellos, sino que necesitamos la colaboración también de las familias. ¿Qué preguntas solemos hacer en estas entrevistas? Pues les preguntamos sobre hábitos, sobre costumbres, sobre hechos importantes que hayan marcado su vida, sobre fechas que sean muy significativas para ellos, gustos, el idioma habitual, horarios. El objetivo principal es que cuando leamos este texto sepamos quién es la persona que tenemos delante. A la hora de ofrecerle los diferentes talleres que tenemos, y hemos leído que en la historia de vida ha sido siempre una persona que le ha gustado mucho cocinar, pues le ofreceremos participar en el taller de cocina. Otra de las herramientas que nos podría servir esto de la historia de vida sería para anticiparnos a situaciones que puedan desencadenar en una alteración de conducta. Por ejemplo, imaginemos que leemos en la historia de vida que es una persona súper tranquila, que no le gusta nada la fiesta, pues intentaremos que el día que haya fiesta pues no la llevaremos a la fiesta, porque sabemos que puede ser una situación que vaya a ser complicada para ella. En definitiva, al igual que entendemos que conocer la historia clínica es importante, conocer la historia de vida es fundamental para poder tratar y cuidar a nuestros usuarios de una manera más personalizada y en definitiva más humana. Por otra parte, se trabaja con un método de vigilancia en donde se identifican riesgos asociados al usuario, riesgo de caídas, riesgos de alteraciones conductuales,
Nosotros entramos a las 9 menos 10 de la noche, en el que somos 2 auxiliares y una enfermera. Intentamos, dentro de lo que es mi turno, favorecer la autonomía del usuario, la seguridad y sobre todo también favorecer el descanso de todos los usuarios. Según temporadas hay usuarios que se levantan, los cuales están desorientados, tienen alteraciones de conducta, no se ubican y todo. Y dentro de lo que es el programa LiberaCare, pues intentamos pues, hacer una supervisión directa, todo sea a través de cámaras de videovigilancia, de manera presencial, y en el caso de que nosotros estemos en alguna habitación o haciendo las rondas oportunas que se necesitan, pues están los compañeros de abajo que también tienen cámaras de videovigilancia, nos avisan por el walkie. Bueno, pues en la zona de vigilancia tenemos a los pacientes con más riesgo de caída, tanto de la E1 como de la E2. Siempre los situamos cuando ingresan, los situamos, depende del riesgo que tengan, si es riesgo alto o menos riesgo, se quedan en un comedor o en otro. En la zona de vigilancia que tenemos en la E2 es el riesgo más alto, que siempre están 2 auxiliares mínimo, y un tercero por si hay que ayudarles a algo. También tenemos otros elementos que nos ayudan a la zona de vigilancia, como la pizarra dinámica, que cada tarde, al cambio de turno, nos vamos a la pizarra dinámica y valoramos quién tiene alto riesgo y quién no. Vale, nuestra pizarra dinámica consta de 2 apartados, consta de la E1 y de la E2, ¿vale? Que son nuestras 2 unidades, subunidades dentro de nuestra unidad. Consta de todos nuestros pacientes, ¿vale? Y el objetivo de esta pizarra es detectar los pacientes que tienen más riesgo, ¿vale? Entonces, que irían directamente a la zona de vigilancia en los salones, ¿vale? Se divide en colores los facultativos, ¿vale? Para poder detectar más fácilmente qué médico es el responsable de cada paciente, y además también tenemos las iniciales de nuestros pacientes, ¿vale? Y de nuestros referentes, ¿vale? ¿Para qué sirven las iniciales de los referentes? Sirven para poder entablar un mejor contacto con nuestros familiares, ¿vale? Es mucho más sencillo poder entablar una conversación y un vínculo de confianza con unos referentes y no con toda la planta, ¿vale? El objetivo de esta pizarra es que sea dinámica, es decir, nosotros detectamos qué paciente en qué momento tiene un riesgo, ¿vale? Y pasaría directamente a la zona de vigilancia, tanto de alteración conductual como de alteración de riesgo de caídas, ¿vale? Incluye cambios de medicación, alteraciones propias del paciente o riesgos asociados al propio paciente, que son dinámicos, de ahí que nuestra pizarra vaya cambiando de forma turno tras turno. Pues mira, el proyecto Cuidando sin Límites lo explicamos en 2 momentos concretos, ¿vale? El primero de ellos es antes del ingreso, ¿vale? Lo que hacemos es enviar un díptico informativo donde se explica, ¿no?, en qué consiste el proyecto y los objetivos principales. Siempre hay dudas, ¿vale? Pero lo que hacemos, ¿no?, en un segundo momento, ¿no?, de cómo explicamos este proyecto es el mismo día del ingreso, ¿vale? Entonces, después de hacer, ¿no?, pues una bienvenida y hacer un poco la acogida, explicamos sobre todo en qué consiste este proyecto. Ponemos mucha importancia en explicar, ¿no?, el modelo asistencial en las unidades de atención intermedia, un modelo, ¿no?, que tiene como objetivo sobre todo promover en todo momento la autonomía del paciente, o sea, que la persona esté en el centro, ¿no?, de las decisiones, un modelo que tiene siempre, ¿no?, que preservar la dignidad, ¿no?, de las personas que atendemos, y un modelo también, ¿no?, que quiere sobre todo hacer, ¿no?, que el movimiento de los pacientes, ¿no?, esta libertad de movimiento desde una filosofía, ¿no?, de la no sujeción. Lo que intentamos, ¿no?, explicar a las familias es que este riesgo cero no va a existir, pero no, que las intervenciones de todo el equipo asistencial van a ir encaminadas a minimizar al máximo este riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo sobre todo una buena valoración del riesgo, implementando un buen método de vigilancia, creando, ¿no?, entornos seguros y siempre desde una perspectiva de la atención centrada en la persona, ¿no?, conociendo, ¿no?, los gustos, las preferencias, la historia de vida, y siempre en comunicación constante con la familia y el equipo asistencial. La trabajadora social de nuestro CAP nos recomendó el centro, y bueno, ella se encargó de hacer todos los trámites, hacer la solicitud, y bueno, realmente el tiempo de respuesta fue bastante corto, prácticamente una semana. Nos contactó Georgina, que es una de las encargadas del proyecto. Desde ese primer contacto vía correo electrónico y luego con una llamada telefónica, realmente nos sentimos muy, muy cómodos
Y el día del ingreso prácticamente nos recibió un equipo bastante multidisciplinario. Estaba Georgina, estaba con el doctor del centro, estaba el trabajador social, estaba la jefa de enfermeras. Y bueno, la doctora, y realmente en ese mismo momento hicieron como una preevaluación del caso de mi madre. Y bueno, realmente las opiniones en ese día fueron bastante, digamos, certeras y bastante claras. En ese momento Georgina nos habla del programa. Básicamente, normalmente uno siempre tiene miedo de cuando uno ingresa a un familiar, más que todo a nuestros padres, a una institución, y cómo la tratarán, de cómo será digamos, el trato hacia la persona. Y bueno, Georgina nos explicó un poco este proyecto. Luego nos dio un paseo por las instalaciones y realmente lo pudimos ver de primera mano. Como realmente es un programa que es distinto a lo que normalmente uno puede ver en las residencias. Uno podía ver, por ejemplo, al personal interactuando con los pacientes, bien sea dibujando o bien sea atendiéndolos a la hora de la comida. Y bueno, y una de las cosas que realmente me gustó mucho es que no había una restricción si uno quería, por ejemplo, venir a la hora del almuerzo. Le permitían a uno inclusive darle la comida si uno quería, y realmente eso también empieza como que a hacer esa cercanía del personal. Inclusive uno podía ver también lo que era la atención hacia algunos pacientes, que se veía que los consentían un poco más, pero era un tema de cariño. Pero si veías esa parte humana que a veces uno no ve, porque a veces el día a día, el tratar siempre lo mismo, pero realmente muy contento por mi madre. Sí, claro, como cuidadores, pues la experiencia que tuvimos es cansada también, y aquí pudimos tener la tranquilidad de que nuestro familiar estaba, pues, en buenas manos. Las instalaciones son de primera clase, en realidad, y los chicos que los cuidan, pues se ve que lo hacen con mucha dedicación, con mucho amor, con mucho profesionalismo, y eso tú lo ves desde el primer día y lo agradeces realmente. Entonces, pues muy satisfechos, tanto desde nuestra trabajadora social en el CAP como con Georgina y todo el equipo interdisciplinario que nos atendió desde el primer día hasta pues el último día que tuvimos a nuestro familiar acá. Creemos que tanto nosotros como profesionales, las familias como la propia persona tienen que ser ejes fundamentales para poder avanzar en este proyecto. Cuidando sin límites empieza contigo. Forma parte de ese cambio.